Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado de camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos». Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo que es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, que en los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que le den culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. «Me dijo todo lo que le he dicho». Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír sus palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él de veras es el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Bienvenidos todos ustedes a la celebración de la Eucaristía. Un saludo, y un saludo también para todos aquellos que nos siguen a través de los diferentes medios y de las diferentes plataformas donde le ofrecemos el Evangelio y la predicación de la palabra. Yo quisiera comenzar esta reflexión diciéndole lo siguiente. Miren que uno de los elementos que son parte de nuestra vida es el agua. ¿Por qué? Porque el agua genera limpieza, el agua calma la sed, el agua incluso calma el desorden que pueda haber. Muchas cosas nosotros podemos hacer con el agua. Incluso hay personas que uno las escucha que dice que me quiten lo que sea, pero que el agua no me la vayan a quitar. Yo puedo durar varios días sin luz, pero sin agua no. Y a veces hasta es verdad, porque aunque sea con una vela, pues eso no es conformismo, lo que estoy diciendo ahorita, que puede ser que caigamos en eso, sino que si nos quitan por un momento, pero el agua es fundamental, porque cuando no tenemos el agua produce desorden, hay como más calor dentro de la casa, no sé, como que las cosas no se dan a la hora, crea un momento de inestabilidad. No sé si les ha pasado a ustedes.
Fíjese tan importante que es el agua. Incluso terminamos nosotros diciendo, y lo hemos escuchado muchas veces, que es el vital líquido. El vital líquido, y es verdad, es vital para la vida del ser humano. Así como el aire es vital para nosotros. Si no tenemos el aire no podemos respirar. Y si no respiramos, ¿qué terminamos? Pues muriéndonos. Y si no tenemos el agua, ¿qué nos produce? Sed. Aparte de eso, muchas cosas de nuestra vida cotidiana, pero de manera especial la sed. Cuando hemos caminado demasiado, cuando hemos ido bajo un sol inclemente, ¿qué buscamos nosotros? Algo que refresque, agua, y si es posible un buen baño, porque eso nos da frescura, nos refresca. Con esta introducción, con este elemento llamado el agua, el Evangelio de hoy quiere hacernos reflexionar sobre un agua muy especial, y es que nos presenta el pasaje bíblico de la llamada samaritana. Dice que el Señor iba pues de camino y pasó por Samaria y se sentó en ese pozo donde normalmente sacaban el agua, y allí se encontró una mujer que era llamada la samaritana. Y empiezan a conversar, pero a esta mujer le llama la atención porque dice: ¿cómo es posible que un judío esté hablando conmigo? Los judíos con los samaritanos no se la llevaban por cuestiones de tierra, por cuestiones de herencia, por parte religiosa, entonces estaban separados. Pero aquí Jesús no discrimina a nadie, sencillamente se pone a hablar con ella, conversa y terminan hablando del agua. ¿Por qué? Porque el Señor le hace una petición a la mujer. ¿Cuál es la petición? Dame de esa agua, dame de beber, le dice el Señor, dame de beber. Claro, el Señor estaba cansado, necesitaba calmar su sed y le dice a la mujer: dame de beber. En medio de todo esto, pues bueno, se genera también donde el Señor le dice a la mujer: mire, yo tengo un agua que calma la sed, que nunca vuelve a dar más sed. Es decir, que es viva y que es para siempre. Ciertamente la mujer termina diciendo: Señor, dame de esa agua, porque si calma la sed, yo tomando de esa agua no me va a dar más sed. Tomo de esa agua y va a ser para siempre, etcétera. No, pues esto es una agua como mágica, ¿no? Una cosa así. Señor, dame de esa agua. Y ahora, ¿de qué agua le estaba ofreciendo el Señor? Bíblicamente, ¿cuál sería esa agua? Esa agua viene siendo la acción de Dios, la acción del Espíritu Santo que brota de Jesucristo. ¿Hacia quién? Hacia la mujer. Por eso es que el Señor dice: yo tengo un agua, yo le puedo dar un agua que calma la sed. Y cuando estaba hablando de la sed, no estaba haciendo referencia a la sed humana, a la sed carnal que nos puede causar el calor, el cansancio, etcétera, sino a la sed espiritual, que aunque no caminemos mucho de manera humana, pues nos va produciendo a veces esa sequedad. Es decir, tenemos sequía en la vida espiritual de muchos de nosotros. Y cuando hay sequía en la vida espiritual de nosotros, terminamos alejándonos de lo sagrado, terminamos olvidándonos de lo sagrado. Incluso el corazón y la mente de nosotros se transforma en algo completamente duro, fuerte como una piedra, y necesitamos ablandarlo producto de la sequía. Vuelvo y repito, esa agua viene siendo la acción de Dios, la gracia de Dios. Es decir, la acción del Espíritu Santo que es capaz de tocar la mente y el corazón de quien se lo abra, de quien lo reciba. Hay algo que a mí me llama la atención del Evangelio, y es que dice el Evangelio que después de la mujer haber tenido el encuentro con Jesús, de haber dialogado, se fue corriendo a donde estaban los demás samaritanos y empezó a contarle a ellos lo que le había pasado con este hombre llamado Jesús. Pero ¿qué es lo que a mí más me llama la atención? Que los samaritanos le creyeron a la mujer, y le creyeron por lo que ella le había contado, por lo que ella había vivido. Es decir, la experiencia de estar dialogando con el Señor, de haber tenido ese encuentro personal cara a cara con el Señor, le llevó a contarle a los demás samaritanos lo que había vivido, y la gente le creyó. Es decir, en el instante le creyó. ¿Por qué? Porque el Señor le dio de esa agua viva que esta mujer necesitaba. Ahora aquí pudiese surgir una pregunta para nosotros. Fíjese que la mujer, con el encuentro del Señor, recibe esa agua, recibe esa experiencia de Dios y se va de una vez a contarle a los demás amigos y amigas, y la gente cree. Ahí de una vez, no pasaron 8 días, ni 15 días, ni un mes, sino de una vez ahí lo hizo. ¿Cuántos de nosotros llevamos conociendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros llevamos conociendo la Sagrada Escritura, teniendo experiencia de Dios, etcétera? No sé de qué manera, pero conociendo a Dios.
¿Y a cuántos de nosotros nos creen todavía lo que nosotros manifestamos y decimos de Dios? No sé si me estoy explicando. Es decir, esta mujer tiene un encuentro personal con el Señor y de una vez se va y la gente le cree. Los samaritanos le creen. Nosotros tenemos muchos años conociendo las cosas de Dios y a los que nosotros les hablamos de Dios, ¿será que nos creen de una? ¿Será que de una vez creen en lo que nosotros anunciamos? ¿Cuántas mamás, sobre todo las mamás, dicen: Padre, mire, qué cosa tan increíble, tengo un hijo, tengo dos hijos, que eso nada que ver con las cosas de Dios, nada que ver con la iglesia? Una vez me decía una señora así, le decía: señora, ¿y usted desde cuándo es mamá del muchacho? Y dice: pues siempre, padre. Entonces, desde siempre usted ha sido la mamá y todavía este hijo o esta hija no le cree a usted de lo que usted le habla de Dios. Algo tiene que haber, algo tiene que estar sucediendo, porque usted ha sido mamá de ese muchacho toda la vida, desde el mismo momento de que lo trajeron al mundo, ¿no? Y usted todavía le habla y no le cree, algo tiene que estar pasando. Ahora, esta mujer que tiene un encuentro personal con el Señor, ahí mismo sale, se va donde los demás compañeros samaritanos, le habla de Dios, le habla de Jesús, y estos terminan creyendo. Nosotros que tenemos toda una vida en las cosas de Dios, le hablamos a la gente y todavía no convencemos. Algo tiene que estar mal, algo tiene que estar pasando, algo tiene que estar sucediendo, algo nos hace falta, algo debe tener de falla usted y yo, que no convencemos todavía a la gente, no tanto con lo que nosotros decimos, sino más aún tendría que ser con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros mostramos, con lo que nosotros enseñamos, sobre todo con nuestros actos, con nuestras acciones. Padre, ¿y qué sería lo que nos hace falta? Nos harían falta muchas cosas, pero a la luz del evangelio de hoy, una de las cosas que nos hace falta es la experiencia de Dios de manera personal. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo sobre esto. Necesitamos nosotros como católicos, como cristianos, constantemente tener una experiencia de Dios. Siempre: Padre, pero ya yo la tuve, hay que seguirla renovando. Padre, pero estos días yo volví a tener esa experiencia, hay que seguirla renovando. Porque en la medida en que nosotros tenemos la experiencia personal con el Dios de la vida, como lo hizo esta mujer con Jesús, en esa medida nosotros recibimos de esa agua viva. Nosotros recibimos de esa gracia de Dios constantemente, porque necesitamos de esa gracia de Dios para la vida que nos encontramos, para el día a día, como solemos decir nosotros, para salirle al toro y para podernos defender ante las situaciones que se nos van presentando. No sé si me estoy explicando. Porque hay mucha gente que por todo pelea, porque hay gente que por todo maldice, porque hay gente que por todo se pone molesto, anda criticando, andan malhumorados, una serie de cosas, otra más aparte de la que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tiene un corazón seco. ¿Por qué? Porque tiene una mente seca, un corazón seco, una vida espiritual seca. Porque cada quien da de lo que tiene. Y si dentro de sí lo que hay es sequía, pues sequía es lo que va a dar. Si dentro de esa persona lo que hay es abundancia, abundancia va a dar. Esa mujer se fue y dio de una vez la acción de Dios y la gente le creyó. ¿Por qué? Porque era lo que llevaba dentro de ella. Había tenido una experiencia personal con el Señor, había conversado con el Señor y el Señor le había dado esa agua viva de la cual ella estaba necesitando. Yo creo que si nosotros revisamos este evangelio nos vamos a dar cuenta en muchas cosas, que puede haber sequía en nosotros, que pueden haber muchos desiertos. Hermano, y escuche esto, siempre van a haber desiertos, siempre van a haber desiertos. Por cualquier cosa van a haber desiertos en usted y en mí. Pero siempre tenemos que estar buscando la manera de rociar ese suelo seco. Porque si dejamos que se seque y se seque y se seque, ¿qué estamos buscando nosotros? Que se vuelva un desierto perpetuo. Y después para rociar todo ese desierto va a ser totalmente difícil. Por eso es que debemos nosotros participar de la Eucaristía dominical. Pero no solamente de la dominical, sino entre la semana las veces que podamos. Participar de la confesión, participar de la Eucaristía, participar de la oración, de la lectura bíblica, participar de las obras de caridad y otras cositas más para estar rociando constantemente ese desierto. Porque recuerden ustedes, el agua es vital. ¿Y quién es el que nos da esa verdadera agua? Jesús. En la medida en que conocemos a Jesús, amamos, tenemos intimidad con el Señor, cercanía con el Señor, en esa medida el Señor nos dará lo que nosotros necesitamos.
Fíjese lo que decíamos al principio de la predicación. Acuérdense de esto. ¿Qué hace el agua? Calmar la sed. ¿Qué hace el agua? Refrescarnos. ¿Qué hace el agua? Pues ablandar la tierra. Eso es lo que hace el agua. Si nosotros estamos cerca siempre del Señor, pues vamos a ablandar muchas cosas dentro de nosotros. Vamos a calmar esa sed, esos desesperos, esas angustias, esas cosas que a veces nos vuelven locos. ¿Qué es lo que necesitamos? Calmar ese calor que hay dentro de nosotros, que hay en nuestra vida interior, familiar, de trabajo, lo que sea. Necesitamos calmar, y la única manera es estar cerca siempre de la gracia de Dios. Quiero cerrar esta meditación haciendo énfasis en la última parte del Evangelio, para luego cerrar con 3 puntos específicos. Dicen así, escuche, dice: muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. A mí me llama la atención eso, no sé a usted, pero a mí me llama la atención, se lo vuelvo a repetir. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. ¿Usted se imagina? A ver, la conocen, saben quién es, sabe cómo se comporta. Y si usted lee en el Evangelio, tenía el quinto, no el quinto marido, pero si usted lee en el Evangelio, claramente dice el Evangelio que la mujer le dice al Señor: ¿y usted cómo sabe qué hago si yo no tengo marido? Dice, ya tuvo 4 y no son esposos suyos. Y este que está teniendo es el quinto y tampoco es marido suyo. Se lo dice el Señor claramente, o sea, la conocía, y la gente sabía quién era esta mujer. Y ahí es donde quiero resaltar para ir cerrando la predicación. Dice que la gente la conocía, sabían quién era esta mujer, y que se vaya después de tener el encuentro con el Señor a contarle a la gente lo que ella había vivido y había experimentado. Dice la palabra: aquel poblado le creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. La que conocían, la que sabía quién era, la que sabía cómo se manejaba, que llevaba el quinto, que no era el marido, sino después le digo qué era. Pero la conocían, y que la gente termine creyendo, que la gente termine creyendo en Jesús por el testimonio de esta mujer. Así recibiría la gracia, así recibiría la fuente de agua viva que se fue, y la gente creyó en Jesucristo. Y cierro más aún con esto, escuche. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, porque creyeron en Jesús, y entonces se fueron a donde estaba el Señor, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más, creyeron en él al oír sus palabras, y decían a la mujer: mire ahora lo que esta gente le dice a la mujer, a la samaritana: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos ahora que él de veras es el Salvador del mundo. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Ahora estos le dicen a la mujer: ya no creemos por lo que usted nos dice, ahora creemos más aún todavía porque lo hemos oído y porque lo hemos visto a él. Pero en primer momento creyeron por lo que la mujer había anunciado. Ahora ya no le creen a la mujer. Lo que vienen a decir es: lo que dijo la mujer era verdad, es cierto. Él es el Señor, es el Salvador del mundo. Entonces, 3 cositas, hermanos, en el esquemita para que nos quede claramente el Evangelio de hoy. 1, necesitamos tener constantemente experiencias de Dios. Experiencia de Dios es ese encuentro personal con el Señor. No podemos tener una fe cristiana católica repetitiva, tradicionalista. Lo he dicho muchas veces. Nuestra fe cristiana católica tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Usted tiene que dar razón de su fe. Y las razones de su fe no puede ser porque a mí me lo enseñaron, porque a mí me dijeron, porque a mí me lo enseñaron desde pequeñito. Todo eso es válido, es verdad. Pero a estas alturas, su razón de ser tiene que ser Jesucristo. Creo en su palabra, creo en su mensaje. Tengo experiencias de oración y de fe con el Señor.
creo en la Eucaristía, creo en la iglesia firmemente, porque lo creo, me lo enseña la palabra. Usted tiene que dar razones de fe. Esas experiencias son las que nos van a llevar a tener razones de fe. Entonces, primero, tener experiencias de fe y de encuentro personal ¿con quién? Con el Señor. Cuando nosotros tenemos esos encuentros personales con el Dios de la vida, recibimos, segundo, esa agua viva, que no es otra sino la presencia y la gracia de la acción del Espíritu Santo. Y al tener esa gracia, esa acción del Espíritu Santo, un tercer paso es que podemos anunciar, llevar, transmitir la experiencia con Jesús. En otras palabras, hermanos, para hablar de Dios hay que tener las experiencias con el Señor. Para hablar del Evangelio hay que tener las experiencias del Evangelio. Nadie da de lo que aún todavía no tiene, de lo que todavía no hay en su corazón y en su vida. Esos son los tres pasos y creo que ahí podemos cerrar la predicación. La primera, experiencia ¿con quién? Cuando nosotros tenemos experiencia constantemente con el Señor, recibimos ¿qué cosa? Pero parece en velorio de última noche. A ver, otra vez. Primero, necesitamos tener. Segundo, esa experiencia con el Señor nos va a generar ¿qué cosa? El agua. Y esa agua viva no es otra sino la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tercer paso, para poder anunciar, llevar, transmitir el Evangelio y la vida del Dios que nosotros glorificamos y bendecimos. Entonces, hermanos, ánimo. Yo sé que a veces nos cuesta, a veces quizás nos puede parecer un poquito difícil, pues puede ser difícil, pero no es imposible. Experiencia con el Señor para que me regale su gracia, es decir, su agua, y regalándome su agua puedo transmitir. ¿Por qué? Porque me siento fresco, me siento animado, me siento tranquilo, me siento eso, con esa necesidad de Dios y lo transmito. Para que la gente quede convencida, así como le pasó a los samaritanos, que apenas salió la mujer, se convencieron. Ojalá que cuando salgamos de aquí podamos hablar de Dios y mucha gente se pueda convencer. No tanto por lo que decimos, sino por lo que nosotros hacemos. Que el Dios de la vida les bendiga, le llene de mucha gracia y de muchas bendiciones, y que María Santísima derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Amén.